Muy bien, queridos amigos. Hoy tenemos unos temas variados. Vamos a hablar de todas maneras de la fiesta del Padre Celestial que se celebra el 5 de agosto, que fue una petición que Dios Padre le hizo a una mística italiana. Entonces nosotros desde hace años vinimos celebrando, y gracias a Dios en todo Colombia, se ha venido celebrando la fiesta del Padre Celestial. Nos parece una cosa lindísima, como el sentimiento de la Iglesia se va proyectando y se va creciendo hasta el momento en que la Iglesia asume esa fiesta. Es muy extraño que durante 2000 años Dios Padre, que es como el generador, el principio, como principio no, porque pues, es el principio de todas las cosas, ¿no? Padre Jesucristo, Padre nuestro, Padre de la Iglesia, donde procede toda bendición en el cielo y en la tierra, Padre de todas las luces, Padre de los ángeles. Yo escribí un lindo librito en Navidad, Los regalos de Dios, donde están los regalos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la fiesta del Padre Celestial para mí es crucial, es vital. Por eso resolvimos traer el mejor predicador peruano y uno de los mejores predicadores de Latinoamérica, y con esos dones carismáticos que a ustedes les gustan tanto, de profecía, de discernimiento, de ciencia, de conocimiento. Hombre, es que no se pueden quitar los dones del Espíritu Santo. Estamos tratando, y entre eso, pues desafortunadamente algunos sacerdotes y prelados no entienden lo del Espíritu Santo. Quieren enjaular al Espíritu Santo, como decía un gran cantante católico, ¿no? Meterlo en una jaula y que no se mueva de ahí. El Espíritu Santo da dones, da carismas, da el mismo catecismo de la Iglesia Católica, y la Biblia es tan rica en eso. Les voy a traer las catequesis de Pablo VI y de Juan Pablo II sobre la renovación carismática, que son muy profundas, aceptando la renovación carismática y viendo esos dones espectaculares del Espíritu Santo. Claro, Pablo VI insiste que lo fundamental es el amor. El amor. Sin amor no importa si usted tiene profecías o lenguas o curaciones. Si no tiene amor no tiene nada, el mismo San Pablo lo dice. Pero la Iglesia ha acogido y aceptado, ya desde el año 67 en adelante, ha aceptado esta renovación como una suerte para la Iglesia. Entonces Pepe Enciso, pues era un carismático, pero él se independizó de la renovación, como lo hice yo hace años, para volverme menos carismático, tal vez, y más católico, para poder estar con todos, con los del Opus Dei, con los focolares, con los cursillistas. Pero esta vez vienen dos personajes carismáticos muy lindos. Pepe Enciso y su esposa, el 5 de agosto en el Colegio San Fasó, las boletas no, las escarapelas las encuentran en Belén, en la Corporación Belén, en la Casa Fraterna, en la transversal 22 bis con 60, en el barrio San Luis, y en las librerías del Minuto de Dios. Apresúrese porque solamente, el Padre Ángel Guzmán, que es experto en neumatología, en la teología del Espíritu Santo, y que también tiene esos dones carismáticos, y el Padre, me imagino que debe ser perseguido como todos los sacerdotes carismáticos o los sacerdotes exorcistas. Yo no sé por qué los persiguen, porque es la teología de la Biblia, la neumatología del Espíritu Santo, la que Pablo VI decía que era una suerte para la Iglesia, y que Juan Pablo II oraba con ellos todos los años y se reunía con ellos, y le encantaba oír a los de Ann Arbor, a Ralph Martin, a todos orando en lenguas y profetizando y teniendo visiones, y eso no lo escandalizó. Pero ahora, como psicologizamos la teología y la destruimos, pues entonces no queremos saber de eso. Pero el otro gran desconocido, donde procede toda bendición en el cielo y en la tierra, todo don bueno procede del Padre de todas las luces. Entonces la fiesta del Padre Celestial el 5 de agosto con Pepe Enciso y el Padre Ángel Guzmán, y si Dios quiere con este servidor, vamos a orar por ustedes y les vamos a contar lo que el Padre hace, que no se parece a nuestros padres terrenales tan defectuosos, con tantos pecados, con tanta falta de amor, con tantas cosas que tenemos los padres de la tierra. Este es el Padre de Jesucristo, el Padre de la creación, el Padre de los ángeles, el Padre nuestro, que está en los cielos, en los tres cielos. En el primer cielo, dicen los hebreos, que era la atmósfera; el segundo cielo es el universo, y el tercer cielo es Dios mismo, porque Dios no puede crear nada superior a Él.
Nadie ve al Padre sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, nos dijo Jesús. De modo que vamos a tener una fiesta, no, le cuento. A nosotros nos encanta la fiesta del Padre Celestial y la celebramos siempre, siempre el primer domingo de agosto, como el Padre Celestial lo pidió. Es el Padre del amor, el Padre de la misericordia, el Padre de Jesucristo, el Padre de todas las bendiciones, el Padre de todos los dones. De manera que es una fiesta muy grande y va a haber muchas manifestaciones. Yo quise traer el mejor predicador del Perú, que ustedes ya conocen, a Pepe Enciso, y su esposa, que tuvo una conversión unos meses o unos años después de él, y se dedica a la familia. Es muy interesante la predicación de la esposa también. Entonces vamos a estar en un recinto grande para que ustedes puedan asistir en San Fasón. Vamos a estar allí en eso. Bueno, el 5 de agosto, fiesta del Padre Celestial, los estamos esperando a todos. Apresúrense, que no nos pase que como pase en Belén, que no hay más entradas, que no sé qué. Bueno traer los hijos, el marido, la esposa, bueno traer toda la familia, bueno, porque es Dios nuestro Padre y es una bendición muy grande esta fiesta para todos. A mí me encanta la fiesta del Padre Celestial. Muy bien, quisiera al margen hacer algunos comentarios referentes a la santidad de Dios, pero antes de eso yo quisiera hacer algunos comentarios sobre la opinión de la Iglesia sobre los papas. El Papa es el pastor universal. Yo creo que es el único pastor, porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. No le dijo ni al pastor Gómez, ni al pastor Silva, ni al pastor Pérez, ni al pastor Arango. No le dijo apacienta mis ovejas, no, a Pedro. Y Pedro es Benedicto XVI, apacienta mis ovejas. Y le dijo: confirma a tus hermanos en la fe. Se lo dijo a Pedro, no se lo dijo a los apóstoles, no se lo dijo a todos. La Biblia hay que tener una direccionalidad para leerla. La Biblia habla a veces a los apóstoles, a veces a Pedro, a veces a la multitud. Entonces mire la direccionalidad para hacer una sana teología. Toda teología que se salga de la Sagrada Escritura es mala teología. Es decir, en estos días oía a Morera, el gran predicador internacional, lo oí en Gloria TV, y dijo: hombre, qué extraño que en Colombia trajeron a ese monje corrupto, apóstata y hereje. Fue lo que dijo Fran Morera, y tenía toda la razón, Trajimos, desafortunadamente, no hemos oído una rectificación, no hemos oído nada, y lo paseamos por todo Colombia, un monje que aprueba cosas que no aprueba la Biblia y que no aprueba el catecismo ni el Papa. El Papa es el pastor, es el que confirma a los hermanos en la fe. En estos días le oí a Fray Nelson una catequesis muy interesante, allá en nuestro canal vecino, católico, muy interesante. Decía: tenemos que obedecer al Papa, tenemos que obedecer la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, aunque no le guste a algunos curitas que escriben en los periódicos, a algunos teólogos. Nosotros no tenemos que obedecerle ni al teólogo, ni al curita, ni al obispo que no esté de acuerdo con el Papa y con las encíclicas, con el catecismo y con las enseñanzas. Y Fray Nelson fue muy claro en eso. Y muy claro y muy contundente. Es que al que Jesús le dijo: apacienta, apacentar las ovejas, el único pastor realmente que tenemos en la tierra es el Santo Padre, que es el que apacienta, ¿no es cierto? Y ya por delegación los obispos y después los sacerdotes, pero realmente el pastor universal es Jesucristo. Yo soy el buen pastor y después el pastor es el Papa, porque Pedro, el Señor le dijo que apacentara, de modo que es el único pastor realmente en la tierra que yo veo como pastor integral, vicario de Jesucristo, y confirma a tus hermanos en la fe. Entonces no nos gusta la Humane Vitae, pero es el Papa, es la Iglesia, ¿no? Y tenemos que oír la voz del Papa y obedecerlo, no al teólogo ni al curita que está diciendo que no hay ángeles, que no hay infierno, o el que dijo por allá en un canal vecino que burlándose del purgatorio y de los castigos del purgatorio. Hombre, eso es un dogma de fe, esos son 4 concilios, ¿no? Los papas, la Virgen en Fátima también, si le cree a Fátima, también habló del purgatorio, de modo que el Papa también ha hablado de eso, ¿sí? Y la Iglesia lo declaró dogma de fe. Como decía Pablo VI, no podemos derogar los dogmas, no podemos cambiarlos, no podemos modificarlos, ya es un dogma, ya
Entonces, en esa falsa iglesia que se está cocinando, pues sí aparece el curita o el teólogo o el que empieza a decir que no hay purgatorio, que no hay infierno, que el homosexualismo no hay que considerarlo pecado, como decía el monje ese que trajeron, todo eso. Entonces, que Fran Morera, afortunadamente, en EWTV, en Gloria TV, en la Argentina, todos estuvimos de acuerdo en eso. No fui yo el disidente, no, ni el loco, ni el fanático. Ahora, le preguntaron a José Garay qué decían los papas sobre el tema del fin de los tiempos. Pues muchas cosas. Benedicto XV habló del tema del fin de los tiempos y dijo que estábamos cerca. Pío XII dijo que estábamos cerca. Pío XI dijo que estábamos cerca. Pío X dijo que estábamos cerca. Y dice el Papa Pío XII, dice, hay muchas señales que indican ser una de las épocas más decisivas de la humanidad. Es tiempo de urgentísima acción. Ha llegado la hora en que no habrá más tiempo, los buenos para hacer el bien y los malos para hacer el mal. Son tantas ya las señales de tu próxima venida, Señor. Pues díganle a Pío XII terrorista, fundamentalista, hereje, díganle lo que quieran, pero lo dijo. Y habló del fin de los tiempos. Y Juan Pablo II también, y Pablo VI también. No se puede morir la iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva, ni impugnar lo que la iglesia ha enseñado hasta ahora, ni abandonar como viejos y superados los cánones dogmáticos. No se pueden abandonar los cánones dogmáticos, mi querido, iba a decir el nombre del curita, pero no, de que no hay purgatorio, que no hay infierno. Por Dios, están confundiendo a la gente, están creando una falsa iglesia paralela y soterrada metida ahí, de manera que yo no quiero mencionar a ninguno, pero el Concilio Vaticano II también habló Lumen Gentium 49-50, Fátima habló del purgatorio y del infierno, y dijo muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas, y el catecismo, el Papa Juan Pablo II lo sacó, y nos habló del fin de los tiempos. Benedicto XVI también nos habló, ¿no? Pero Juan Pablo II el Grande nos dice, que él cree, ¿no? Que él cree en este momento que la iglesia ha entrado, el mundo secular cristiano ignora. Lo dijo en el Concilio de Filadelfia, y dijo que él creía que la comunidad secular y el mundo cristiano no habían entendido que hemos entrado en la época de la iglesia, la antiiglesia y el anticristo. Lo dijo Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, y lo dijo, yo no pienso, dijo en la audiencia en Fulda, y en Filadelfia, en Estados Unidos, que la sociedad y el mundo se han dado cuenta que estamos en este momento enfrentando la confrontación final entre la iglesia, la antiiglesia y el anticristo. Esta confrontación es parte de la voluntad de la providencia divina y de ahí que está en los planes de Dios. Es un desafío que la iglesia debe tomar valientemente. ¿Cuántas veces la renovación surge del derramamiento de sangre? Esta vez no será diferente. Derramamiento de sangre, nos profetiza Juan Pablo II, y ya están matando 200 católicos diarios, los musulmanes están asesinando a la gente en las iglesias, están entrando por todas partes, ya entramos en esa época de persecución por todas partes, ya es una cosa. Noticias apocalípticas, sí son apocalípticas, y las da el Papa, y las da desde Benedicto XV en adelante, todos los papas. En este libro de profecías del fin, donde está la profecía de la Saled, la reina de las profecías, está, ¿qué le vamos a hacer? Aprobada por la iglesia, reconocida por la iglesia. Está el castigo del cielo en la profecía de Akita, Japón, aprobada por la iglesia, reconocida por la iglesia, por Juan Pablo, por Benedicto. De manera que si alguien quiere refutarnos, pues refute a los papas. En estos días, mis amigos que recogen informaciones del mundo entero me llamaron a darme unas noticias, en la noticia del colapso económico mundial que se precipita, que se avecina, 20.000 despidos, una industria farmacéutica de Alemania, 20.000 despidos, la semana pasada, ¿no? Los multimillonarios ocultan 15 billones de euros, ocultan
15 billones de euros, una suma mayor que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y Japón juntos. ¿Para qué ocultan 15 billones de euros? Para quebrar la economía, para apoderarse del mundo. Eso es muy claro, es decir, hay que ser muy bruto y no tener una noción de la economía, de ver que los signos se están precipitando aceleradamente en una forma ya evidente, clara, precisa, ¿no? De manera que tenemos signos por todas partes. Vemos que los 200.000 millones de euros de Grecia no sirvieron para nada, que España está colapsando. Bueno, vamos a hacer un paréntesis un instante. Y esta semana el señor Putin, le tengo mucho respeto, decía, decía, no sé por qué el presidente Obama está tratando de hacer colapsar la economía de los Estados Unidos. Eso es una frase del señor Putin. Entonces, es que hay un plan mundial. Eso no es sino leer algunos libritos, hay que estar enterado de las cosas, hay que estar informado, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo. Fuera de la gran apostasía que estamos viendo como signo y fuera de Israel, multimillonarios ocultan 15 billones de euros, billones, igual al producto, ya les dije, de Estados Unidos y de Japón, que pertenecen al 0.01% de la población mundial, 0.01% de la población mundial son dueños de 15 billones de euros, más que el presupuesto, el Producto Bruto de Estados Unidos y Japón. O sea que estamos en manos del 0.01% que quieren controlar la economía y quieren controlar el mundo. Qué codicia, ¿no? Qué codicia. Con razón la Madre Teresa decía, Dios creó al hombre, el hombre creó a los pobres, y mientras haya avaricia y codicia, habrá pobres hasta que no desaparezca la avaricia y la codicia. Y eso nos impregnó a los católicos también, a los pobres, a los ricos, los que tienen el corazón apegado a las cosas, al dinero, a las propiedades, a los bienes, pues todos van a colapsar, todos. Yo veo estas noticias como Grecia no respondió con los 200.000 millones, como el aporte que le dieron a España no sirvió para nada, como Italia está a punto de desmoronarse. Hombre, es que no ver, como decía un sacerdote peruano que decía en una predicación muy linda, decía, es que el que no vea lo que está pasando en el mundo es un tonto, decía, o quiere cerrar sus ojos, o el demonio echó un velo sobre sus ojos, como dice la Virgen de la Salette. Uno tiene las evidencias, los datos, la estadística, los números, la información todos los días en los canales internacionales y en internet, y no se da cuenta que lo que se avecina y lo que está pasando. De manera, y lo que los santos padres dicen. Yo quisiera confrontar a estos sacerdotes y a estos predicadores que se burlan y dicen que somos fundamentalistas y locos y que somos protestantes. Ese sí me dolió, porque yo he sido el predicador del Rosario, de la Virgen y de todo. Protestantes son ellos que interpretan la Biblia a su amaño y le dicen a la gente que no hay infierno y que no hay purgatorio y que el homosexualismo no es pecado. Ellos son los protestantes, que tienen la libre interpretación de la Biblia por encima del Papa y del catecismo. No, pues sí, el pastor mayor de la iglesia y el pastor único de la iglesia realmente, teológicamente, bíblicamente, es Benedicto XVI. Apacienta mis ovejas, es pastor. Los otros son los pastores delegados, los obispos, las columnas de la iglesia, los sucesores de los apóstoles. Pero es que el sucesor de Pedro es el que tiene que apacentar y confirmar a los hermanos en la fe. Qué lindo que hemos tenido papas buenos desde León XIII, de Benedicto XV hacia hoy. Es decir, un mundo corrupto y unos papas buenos. Y en la Edad Media había un mundo con monjes y con un pueblo piadoso y bueno, o como dicen los colombianos, más o menos, bueno, y unos papas corruptos, pero apacentaban y no se equivocaron en materia de dogmas y de fe. De manera, el Señor nos ha dado la bendición de tener un Pablo VI, un Juan XXIII, de tener
Juan Pablo I, Juan Pablo II, tener un sabio como Benedicto, que apacienta nos apacienta, porque es nuestro pastor mayor. Y nuestro único pastor es Jesucristo, pero nuestro pastor en la tierra es el Papa, y es al que tenemos que obedecer. De modo que la confusión de muchos católicos es andar detrás del teólogo, del curita hereje, ¿no? O el monje que traen por allá de Europa, y que dicen herejías, apóstata, como decía Fran Morera en Gloria TV, ¿no? Ese monje apóstata. Sí, y así hay muchos, ¿no? Es decir, creen que dan la teología que aprendieron en el seminario, en la facultad de teología, la dan como buena y como de magisterio, y están engañando a la gente. De modo que, por favor, el catecismo. Dios sea bendito, porque Radio María enseña el catecismo todos los días, porque Fray Nelson dice la verdad limpia, pura y bien presentada, con esa brillante capacidad de inteligencia y esa dialéctica, yo diría elegante dialéctica popular que usa, porque es muy inteligente con sus imágenes y sus figuras para presentarle a la gente las verdades de la fe. Gracias a Dios que no la perdió con tanto estudio que tiene, ¿no? Bendito sea Dios que tenemos un buen teólogo en la iglesia en Colombia diciendo la verdad y ilustrando a la gente. No estamos de acuerdo en algunas cosas escatológicas, pero eso no es fundamental. En las verdades fundamentales estamos totalmente de acuerdo. De modo que Dios, que es nuestro Padre, Dios que es amor, Dios que nos enseñó a decir Padre nuestro, es decir, es nuestro Padre común y es Padre de la creación, o sea que es Padre de todos los bienes, y no hay derecho que el 0.01% tenga 15 billones de euros. No hay derecho, Sí, y que en Colombia 1000 personas sean dueños del 60, el 70% de la economía. No hay derecho. Somos cristianos, Dios vino a que participáramos todos de todos los bienes. Dios es nuestro Padre común. Si usted reza Padre Nuestro y guarda cosas y permite que su hermano se muera de hambre, no rece Padre Nuestro, dígale, Padre mío, yo soy un egoísta, ¿sí? Dame más para engordar el buche y llenar de fuego la vida eterna y de castigo, porque es que dejar morir de hambre a los hermanos es tremendo. Yo les voy a contar una anécdota de San Gregorio Magno, para ver lo que es Padre Nuestro. San Gregorio Magno fue prefecto de Roma, o sea, fue alcalde de Roma, en una época antes a los 30 años, un hombre muy brillante, muy capaz, y ya empezaban las invasiones bárbaras sobre Italia, y en ese momento él traía comida de Egipto y de otras partes para suministrarle a los habitantes de Roma la comida. Cuando salió de prefecto, él se hizo sacerdote, después fue obispo y rápidamente él llegó a papa, no sé en qué edad llegó a papa. Y ya los bárbaros habían avanzado mucho más y estaban devastando las cosechas de Italia. Y entonces él, muy preocupado con eso, empezó a traer comida para la gente en Roma, siendo papa, siendo obispo de Roma. El hombre que hizo tantas cosas para la iglesia, porque era un excelente administrador en la liturgia, en los cantos, en todas las cosas, hizo cosas maravillosas y traía comida para Roma, y un día le contaron que se había muerto un mendigo de hambre en Roma, y él dictó un edicto, un rescripto papal, declarando al obispo de Roma, castigándolo un mes, mandándolo a ayunar y a vestirse de negro y prohibiéndole celebrar la Eucaristía. Creo que fue así, ¿no? Él se autocastigó por haber permitido que un hombre se muriera de hambre en Roma. Y esa no era la responsabilidad del Papa, esa era la responsabilidad de los gobernantes civiles. Pero la Iglesia, como iglesia, el obispo como iglesia, el laico como iglesia, tiene la parábola del compartir. Dios le dio unos bienes para compartirlos, no para almacenarlos y para agruparlos. Y es a los ojos de la justicia de Dios, que el 0.01% sean dueños de 15 billones de euros. Eso no es una vergüenza, eso es una debacle satánica, es una cosa horrible, como el hombre en su codicia va almacenando y almacenando y almacenando lo que no puede comer, lo que no puede usar, lo que no puede.
cuando eso le serviría a miles de millones de personas, por Dios. Y nosotros, ¿a cuántas personas le hemos compartido los bienes que Dios nos da? ¿A cuántos? Yo le agradezco mucho a la gente en Belén que nos llega a ayudarnos con los 3 proyectos sociales que nosotros tenemos. Uno, el sábado que salen a las 60 abajo de la Caracas a darle almuerzo a la gente indigente, a la gente que vive en las calles, muy difícil. Y bueno, son 100 almuerzos. Otros los viernes por la noche en el Bronx, que dan 300 almuerzos. Otros en la parroquia más pobre del sur de Bogotá, San José María Escrivá de Balaguer, más adelante, que dan 200 o 300 almuerzos. Y nuestros hermanos de Visión Mundial evangélicos, Dios los bendiga, nos prestan la cocina para hacer esos almuerzos. Tenemos 3 acciones de darle comida a la gente y ojalá tuviéramos 100 acciones de darle comida a la gente y tuviéramos recursos para eso, ¿no? Porque nosotros somos Belén y Belén es la casa del pan y nosotros tenemos que dar pan espiritual y pan material. La iglesia sostiene 6 o 7 países del África con sus sacerdotes, sus misioneros, sus monjitas, sus laicos y los obispos que son muy generosos, los obispos americanos, me consta cómo ayudaron en Armero, y Cáritas Internacional, la entidad más grande de caridad del mundo es de la iglesia, que asiste a la gente más necesitada. La iglesia sostiene la educación y la comida en más de 7 países del África, es la iglesia católica la que sostiene eso. Tuve hambre, me diste de comer. Es que Dios es nuestro Padre, por eso rezamos Padre nuestro. Pero si usted guarda bienes que podrían disfrutar otros, con los cuales podrían comer otros, podrían no morirse de desnutrición los niños del sur de Bogotá, ¿no? O de hambre. Hombre, si usted guarda eso, usted peca, hermano. Peca por codicia. Y San Pablo dice, toda codicia es una idolatría. Entonces, yo veo católicos a veces con las llaves de un BMW en la mano en la misa del domingo, hay muy piadosos y muy juiciosos y le pasan la limosna y entran en éxtasis todos. No, por Dios, ¿eso qué es? Como si el cura no tuviera secretaria y no tuviera que pagar impuestos y no pagar servicios y sostener a otros curas por todas partes. ¡Qué tacañería! Por eso dice San Pablo, el que da generosamente, recibe generosamente, el que da tacañamente, recibe tacañamente. Mire, no rece Padre Nuestro. ¿Para qué reza Padre Nuestro? Si Dios es Padre común de todos, pues usted no tiene derecho a rezar Padre Nuestro. Si es capaz de dejar de morir de hambre a un hermano, de no darle un suéter, de no darle unos zapatos, de no darle la comida, o colabore con las instituciones de iglesia, el Banco de Alimentos de Bogotá, de Bucaramanga, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, en donde los señores obispos tienen bancos de alimentos para dar ropa y para dar comida, pues colabore y así usted podrá decir Padre Nuestro, pero no colabore tacañamente, haga lo de la viuda del Evangelio, echó las monedas que le faltaban, los de la comida, pero el otro, el rico, orondo y orgulloso y vanidoso, tirando allá una moneda de oro que le sobraba porque tenía miles de monedas de oro. Por Dios, por Dios. Dios ama al que da con alegría, ese San Pablo, el que da generosamente recibe generosamente, el que da tacañamente recibe tacañamente. Yo creo que la justicia de Dios en parte, fuera de los pecados del hedonismo, del sexo, de la inmundicia, yo creo que la justicia de Dios viene en parte por la injusticia del hombre, porque la misericordia de Dios se ha derramado generosamente sobre muchos, pero no han sido agentes, no han sido administradores. Haceos amigos con las riquezas injustas, dice San Lucas. ¿Cuál es la riqueza injusta? La que me separa del amor de Dios y de los hombres. Esa es una riqueza injusta. Todo lo que me separe del amor de Dios y de los hombres es una riqueza injusta. Así la haya adquirido legalmente, ¿no? Sí, jurídicamente bien, así no haya hecho trampas en la contabilidad o haya evadido impuestos, que eso es pecado mortal y es pecado grave y lo puede llevar al infierno, ¿no? Y si usted se ha robado algo de impuestos, tiene que restituirle a la comunidad, dice Santo Tomás de Aquino. Si usted se robó 1 millón o 10 o 100 millones o 1.000 millones de impuestos, restitúyaselos a los pobres, a la comunidad. Páguelos, porque delante de Dios tiene que pagar. A la hora de la muerte lo pagará si no lo ha pagado aquí. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Santificado sea tu nombre. Nosotros a Dios le decimos que es santo, ¿no es cierto? Santo viene del griego sangeo, que quiere decir sin tierra. Dios es santo, Dios es puro, inmaculado, sin mancha, sin pecado, sin malas intenciones, sin malicia. Dios es amor, Dios todo lo ama, todo lo hace bien, lo hace perfecto y es infinito y es santo. Cuando Moisés se le aparece la zarza ardiendo, ¿qué le dice Dios? Quítate las sandalias porque este lugar es santo. Quítate las sandalias. Es decir, la sola presencia de Dios directamente o a través de sus ángeles, estos emisarios de Dios, hacían que el lugar fuera santo, había quedado impregnado, ungido con la santidad de Dios, como cuando el ángel bajaba y agitaba el agua. En el Evangelio de San Juan, el ángel santifica el agua, la unge, y al botar ahí el enfermo se sana, porque el agua quedó ungida, como el agua bendita que bendice el sacerdote. Es uno de los principios del agua bendita, además, que tenemos los católicos. El ángel ungía las aguas y la Virgen que ha ungido las aguas, como en Lourdes, lleva 5 millones de curaciones. Tenía más fuerza la Virgen que el ángel. Bueno, bendito sea Dios que nos dio una madre tan grande. Entonces decimos, santificado sea tu nombre. Cuando hay matrimonios en la capilla de mi parroquia, ¿no? Perdónenme, se me cae el resto del pelo que me queda. Este pedacito de plata que tengo en la cabeza. Las señoras llegan con una sinifalda que parece una bufanda puesta ahí, ¿no? O un pañuelo ahí para tapar, no sé qué tapan, y llegan enfundadas en un pantalón, no se ponen un pantalón, se enfundan en un pantalón y quedan como un lápiz así apretadas, ¿sí? Y llegan despechugadas ahí, con unos descotes que me acuerdo de la anécdota de Juan 23 que le pasó a una princesa belga en París, cuando era anuncio apostólico, le pasó la manzana porque el descote era tan grande, y ella dijo, ay, eminencia, ¿por qué me pasa la manzana? Dijo, porque es que Eva vio su desnudez cuando le dieron la manzana, le dijo Juan 23 en ese momento, ¿no? A esta elegante señora en París. Y llegan ahora es mostrando, y como si fuera la iglesia una pasarela, mascando chicle, sonando el celular. Pero qué sacrilegio, qué irrespeto, si Dios es santo, ¿no? Eso es una profanación, eso es un sacrilegio, eso es un horror. No vaya a ese matrimonio o vaya allá a la fiesta a exhibir sus atributos, que los va a perder y se le van a volver gusanos, se los van a comer los gusanos, pero bueno, vaya y después pagará, porque es que Dios es santo. Estamos profanando la Eucaristía, estamos profanando los templos, estamos profanando la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Dios es el creador del universo. Dios le dio el agua que usted se toma, el aire que respira, el paisaje, los ojos, la familia. No vaya a su casa a profanarlo. Yo le dije al padre, si quiere le compro un látigo para que haga lo de Jesucristo, sáquelos afuera de aquí. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una guarida de ladrones, dijo Jesús. Dios, santificado sea tu nombre. Señor, tú eres santo, Señor, ¿por qué no te tratamos como el Señor, como mi creador, como el que me dio el alma, el que me dio la vida, el que me dio todo? Mi destino final, a donde yo me voy a encontrar con Él. Hemos perdido la trascendencia de Dios, de que me voy a morir. Nacimos para vivir, vivimos para morir y morimos para vivir eternamente, decía San Ignacio. Acuérdese que el que toda la vida fue su abogado a la hora de la muerte será su juez. Y si usted le ha profanado su casa, si usted ha ido a esa casa a atentar a los demás con su vestimenta. Yo me acuerdo mucho de Gloria Polo, aquella que mató un rayo en la Universidad Nacional, la odontóloga, cuando le mostraron el juicio por sus minifaldas y sus pantalones enfundados y apretados. ¿Cuántos hombres pecaron mirándola? Y le mostraron en el juicio particular la lista de todos los hombres que pecaron con ella, viéndola. Es decir, es un irrespeto con Dios y es una incitación. Y a la hora del juicio, Gloria Polo veía todos los hombres que habían pecado, porque se enfundan unos blue jeans en que ya no necesitan ponerse nada, pues, o van despechugadas o con una sinifalda que parece una bufanda,
puesta. Hombre, y en tierra caliente peor, si usted va a Melgar, a Santa Marta o a Girardot, peor, ¿no? Con pantaloncitos calientes y en sandalias entran al templo a comulgar, no, eso es un sacrilegio, eso es una profanación. Es que lo que se está comiendo es a Dios, Dios está ahí, es Jesucristo vivo, vivo y presente y real, tan real que se ha mostrado en 3 o 4 milagros eucarísticos ya, como un filamento de corazón que está vivo. Oigan al profesor Castañón, pero qué profanación, qué sacrilegio. Mire, contaba en estos días un sacerdote muy bueno y muy querido, que una vez una señora había comido tanto que llegó a la iglesia y comulgó, y se vomitó. Y entonces estaba San Efrén, que fue diácono, y San Efrén recogió la hostia dentro del vómito y se la comió, para evitar la profanación. Se la comió porque era Jesucristo vivo, ¿no? Y nosotros vamos a comulgar a veces sin confesarnos, o confesándonos mal, y cometemos otro sacrilegio, comulgar en pecado mortal. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11. 1 Corintios 10 y 11, donde Pablo habla del misterio de la Eucaristía, como si Jesucristo estuviera presente, real y vivo, y está, porque a veces las hostias se convierten en filamentos de corazón. Si usted no cree en Dios o no cree en que Dios está ahí, pues no, respete a sus hermanos que sí creen, y respete al sacerdote y respete el templo de Dios. Eso es como ministras de la Eucaristía a veces que encuentro yo en minifalda, hombre, que falta de respeto. Renuncia a ese ministerio, es un ministerio santo, ¿no? O en blue jeans apretados. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo le decimos a Dios que es santo si nosotros no lo tratamos como si fuera santo? Lo tratamos a las patadas, ¿no? Y respetando a Dios. Si a Moisés le dice, quítate los zapatos porque este lugar es santo, ¿no? San Bernardo no dejaba subir al presbiterio, no dejaba subir mujeres, ¿no? De ninguna manera, y hombres muy pocas veces, porque él sabía cómo era la santidad de Dios en ese lugar. Pero ya en la hora de la paz, Juan Pablo II tiene un documento de instrucción sobre cómo celebrar la Eucaristía, es un documento muy bueno, y dice que en la hora de la paz usted le dé la paz al de la izquierda y al de la derecha, no más. Pero hecho de andar por la iglesia, a besar gente, a abrazar gente, a hablar, ¿no? No, por Dios, eso háganlo afuera, en el atrio, en la casa. Ese no es un club, ¿no? Ni es un lugar de encuentro social tampoco, ese es el lugar de encuentro con Jesucristo, de dos maneras, uno en la mesa del altar y otro en la mesa del ambón. En la mesa del ambón está la palabra de Dios. La gente que no puede comulgar, pues cómase la palabra de Dios, óigala, escúchela y cómasela, la palabra de Dios. La iglesia le da dos banquetes, el de la palabra y el del altar, ¿no? Pero hay que tener respeto, el respeto, se ha desacralizado la iglesia, desacralizado la iglesia. Yo no soy partidario de las misas en latín como mucha gente, y respeto mucho eso, y me parece que en cualquier idioma queda consagrada la hostia, en ruso, en latín, en hebreo, en griego, todas, queda consagrada la hostia. Y no partidario de misa en latín, porque usted no puede llevar a un joven a una misa en latín y el joven no le vuelve nunca, pues es que no entiende nada. Es decir, ir uno a un lugar, es como irme yo a la embajada rusa a oírlos hablar en ruso, pues no entiendo nada, nada, ¿sí? Es decir, no sé qué pasó, ni qué está pasando, ni tengo la oración, no me llega, pues unas palabras en un idioma extraño, pero está muy bien la misa en el idioma vernáculo. Eso lo quería hacer Pío XII, después lo hizo el concilio, pero con respeto, con dignidad, con amor, ¿sí? No ir respetando a Dios de esa manera. Por eso hay muchos sacerdotes que no les gusta dar la comunión en la mano, ponerle en la mano, porque se quedan las partículas ahí si respeta a Dios. En todas esas partículas está realmente Jesucristo también. Si la iglesia lo aprobó, está bien. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, está bien.
pero hágalo con dignidad y con respeto. Y no diga santificado sea tu nombre, porque el nombre de Dios es santo. Santo y Dios es santo, respete. Si usted respeta a su papá o a su abuelo, más respete al creador de su papá y de su abuelo, al que le dio sus hijos, al que le dio la vida y al que a la hora de su muerte será su juez. Respételo, respételo. Usted no va en ropa interior a visitar a un ministro o a un magistrado o al presidente de la República, por Dios, ¿no? Si tiene respeto por el gobernador o por el ministro, pues va bien vestido, ¿no es cierto? Eso me enseñaron a mí de urbanidad, de buenas maneras. Y más al que es santo, respételo. Y respete el templo y respete a los creyentes. Ni chicle, ni celular, ni eche a andar en el momento de la paz. Dele la paz al de la derecha, al de la izquierda, como dice el Papa Juan Pablo II. Y no más. No hay necesidad de correr, ni de trotar, ni abrazar, ni besar, ni nada. Eso hay otros lugares para hacerlo, para eso están los clubes, está su casa, está la calle. Santificado sea tu nombre. Por eso cuando decimos Padre nuestro, santificado sea tu nombre, debemos saber qué es lo que estamos diciendo. Por eso la fiesta del Padre Celestial, me parece que nos regaló la naturaleza, que nos regaló la creación, que me regaló el espíritu que está dentro de mí, el que me hace ser un hombre espiritual eviterno. Nosotros somos como los ángeles, tenemos principio pero no tenemos fin, porque Dios puso su ADN, su muestra de inmortalidad en mí cuando nací. Usted es así porque Dios le regaló parte de su naturaleza y lo tiene destinado a ser infinitamente feliz y a estar al lado de Él para siempre. Pero gánese eso, haga el esfuercito. Cuando usted dice venga a nosotros tu reino, está diciendo que venga a nosotros la presencia del amor de Dios en mí, el reino de Dios. Pero usted tiene que hacer una casa habitable para Dios, habitable, una casa donde Dios pueda morar, donde Dios pueda vivir, donde Dios pueda ser santo en esa morada. Cada vez que usted comete un pecado mortal, echa a Dios para afuera y siembra a Satanás en su corazón. Y queda excomulgado porque cometió pecado mortal, queda fuera de la iglesia en el momento. La iglesia tiene tanta misericordia que tiene el ministro, el sacerdote, Juan 22, dice, a quienes perdonaren los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Y nosotros vivimos cometiendo un pecado de irrespeto con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si lo amamos, le obedecemos, ¿no? ¿Por qué no le obedecemos a Dios? Porque no lo amamos. ¿Por qué respetamos el templo? Porque no lo amamos, ¿no? Esa es la casa de Dios. Si usted quiere que en su casa alguien llegue y escupa por ahí, ¿no? Y le falte el respeto, pues no. Lo mismo pasa cuando nosotros cometemos pecado mortal. Violamos el templo de Dios que soy yo. Profanamos a Dios. Hacemos una profanación del templo. Usted, si viera a una persona entrar a un templo borracho y escupiendo, pues lo primero que usted hace es sacar a ese señor del templo. Y eso es lo que usted hace muchas veces en los templos, ¿no? Profanar a Dios. Es decir, hay que hacer las cosas con dignidad y con respeto y con urbanidad. Es que Dios es mi Padre. Por eso gritaba, creo que era San Juan de la Cruz, que corría por las calles y gritaba, Dios es mi Padre. Vamos a hacer un paréntesis un momento. Yo por eso escribí el libro ese pequeñito que se llama Los regalos de Dios. Los regalos del Padre, los regalos del Hijo, los regalos del Espíritu Santo. ¿Les parece poco que el Padre nos regalara a su único y a su propio Hijo? El único Hijo verdadero por naturaleza, igual al Padre, es Jesucristo. Se hizo hombre para sufrir, para morir por nosotros, para pagar por nosotros. ¡Qué regalo, pues! Para redimirnos, para rescatarnos, para abrir la puerta del cielo. El gran regalo del Padre. Le regaló a usted el ADN, su talento para la música, para el arte, para el derecho, para la medicina, para la ingeniería, para el canto.
Eso es un regalo del Padre que está impreso en el ADN suyo. Nos regaló la creación, 1.800.000 insectos clasificados. Hay más de 3 millones en la Tierra, con una función perfecta que el Padre Celestial diseñó. Dios Padre Creador, omnipotente, todopoderoso y eterno. Qué lindo esa fiesta del 5. Creo que va a ser, y trajimos el mejor predicador con esos dones carismáticos tan espectaculares, a Pepe Enciso. Lo vamos a tener allá el 5, lo vamos a tener en el Colegio San Fasón. Qué lindo, vamos a tener en la fiesta de nuestro Padre Celestial. Dios es mi Padre. Si usted creyera en que Dios era su Padre, usted no viviría afanado por el dinero, por el poder, por tantas cosas inútiles que a la muerte se quedarán aquí. No, Dios es mi Padre. Usted confiaría en su Padre, se abandonaría en su Padre. Como se abandona este sacerdote que tiene 5 colegios autosuficientes con 5.000 muchachos allá en el sur de Bogotá, o el padre Nicoló que educó 25.000 niños. Dios es mi Padre, Dios es capaz, o la Madre Teresa con sus 20 millones de pobres en el mundo. Dios es mi Padre, Dios es capaz de todo, Dios puede todo. Y entonces los dones, las 30.000 variedades de orquídeas, yo que disfruto tanto con la naturaleza, me encantan las orquídeas, las rosas, las flores, los árboles, los arbustos, los pajaritos, todo lo que Dios mi Padre me regaló y lo puedo ver todos los días y lo puedo disfrutar. Esas flores que hacen la voluntad de Dios nacen, crecen y mueren sin protestar y hacen la voluntad de Dios, es decir, servir para deleite de la humanidad, para que las veamos. Pero nos deleitamos es con una lata, con un carro, guardando 15 billones de euros que van a desaparecer, porque se va a desaparecer todo eso, y los guardamos, y unos carros y los guardamos en la casa. Ay, yo tengo 10 clásicos y tengo no sé qué, y tengo una flauta que era de mi tatarachosno y no sé qué. Eso no sirve para nada. Dios es mi Padre, Dios le da cosas más lindas. Un colibrí le da para ver las cosas de la naturaleza y disfrutar las cosas de la naturaleza. Qué cosa tan hermosa es un colibrí. Los hombres no han podido inventar un avión que eche reversa, y el colibrí echa reversa y se alimenta en una cantidad de flores y se mueve por el instinto. Se mueve mejor que un avión con un piloto, mucho mejor. No se estalla, no se estrella, no contamina, no hace daño. Y está ahí para el disfrute nuestro y para polinizar los árboles en un plan perfecto de Dios, que es mi Padre. ¡Qué lindo! Y me regaló la vida, y me regaló el Espíritu que de Dios que está en mí para divinizarme, para hacerme semejante a Él. Me entregó su único Hijo para rescatarme, para pagar por mí, para amarme, y muere en lo más abominable de todos los suplicios, como decía Cicerón, en la cruz. Y me regala su Espíritu Santo para guiarme, para santificarme, para dirigirme, para orientarme, para hacerme distinto. Me equipa con el don de Dios, el don del amor. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén, amén. Un abrazo para todos.